Te saludamos, María, Virgen más bella que el sol, porque nos has dado a Cristo, porque nos has dado a Dios. Toda hermosa eres, María, por eso te bendijo Dios. Te saludamos, María, Virgen más bella que el sol, porque nos has dado a Cristo, porque nos has dado a Dios. Pues buenos días a todos otra vez. Buenos días. Y vamos hoy a acompañar y a dejarnos acompañar por María en su visita a su prima Isabel. Por eso es otro espejo en el que sin duda podemos mirarnos. La sorpresa y la aceptación no dejan paralizada a María. La vida continúa y así entendemos un poquito que la fe no es solo es algo personal que se vive, sino que es algo también que crece cuando se comparte. La fe compartida se fortalece. Y en la visitación, María nos da esa enseñanza sobre la fe. Recordamos el texto de la visitación según San Lucas. En aquellos días María se puso en camino y con presteza fue a la montaña, una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Así que oyó Isabel el saludo de María, exultó el niño en su seno, e Isabel se llenó del Espíritu Santo, y clamó con fuerte voz: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que venga la madre de mi Señor? Porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, exultó de gozo el niño en mi seno. Dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que se ha dicho de parte del Señor. Dijo María: mi alma exulta de júbilo, mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el poderoso, cuyo nombre es santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Desplegó el poder de su brazo, dispersó a los que se engríen con los pensamientos de su corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. A los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, según lo que había prometido a nuestros padres, Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con ella como unos 3 meses y se volvió a su casa. Dejábamos ayer a María sumida en ese silencio que se crea cuando ya está todo dicho y ya no hay nada más que decir. Ese silencio que es sin duda acogida profunda y confianza, aunque uno no acabe de entender aquello que le ocurre. Podríamos ponernos un poco en los pensamientos y sentimientos de María. Sin duda la visita del ángel la ha llenado de paz con las últimas palabras, pero también seguro que le ha dejado algunos interrogantes que ella tendrá que ir solucionando poco a poco y que ahora empieza a ser consciente. Cuando todo queda en silencio, unas preguntas recorren su interior. ¿Cómo explicar lo del anuncio del ángel? ¿Qué decir ante los comentarios de la gente? Ante las habladurías
los movimientos de cabeza o las risas sarcásticas. ¿Cómo explicárselo a sus padres? ¿Qué decirle a José? Dentro de su corazón el silencio. Sabe pocas cosas, pero esas cosas son seguras. Dios está con ella y Dios en el que confía actuará. A nadie, como cantará después, le ha dejado en la estacada. Y José, su futuro esposo, la quiere y es bueno. Por eso, ¿qué importa lo que digan o piensen los demás? Pero María, mientras espera acontecimientos, no se queda mirando al cielo, no se queda sentada esperando a ver qué ocurre, porque seguro que algo va a ocurrir. No se queda con la actitud pasiva, esperando que todo le venga dado. Sabe que tiene que empezar a caminar, sabe que tiene que empezar a dar pasos, y ahora es el momento. Confía en Dios, pero la misma confianza le hace trabajar. Por eso, qué mejor que empezar a compartir la alegría y la preocupación con alguien que ha sentido también en su vida el paso de Dios. Alguien la puede necesitar. Alguien está a punto de dar a luz y es anciana. Allí puede echar una mano. María, en el fondo, decide compartir, cosa que hacemos normalmente también cada uno de nosotros. Necesita compartir aquello que lleva dentro, de alguna manera contrastarlo, porque las alegrías compartidas, así como las penas compartidas, se multiplican unas y se decrecen las otras. Por eso el amor tiene prisa, por eso se pone en camino. Algo, más bien alguien, la quema por dentro. Y quiere compartir esa alegría y quizá también sus dudas y sentirse a la vez querida por Dios. Necesita también que alguien le acompañe en este camino. Y esta jovencita emprende un largo camino, seguro que aprovechando el paso de alguna caravana que va del norte al sur. Casi 140 kilómetros separan un pueblo de otro. Recorrido que tiene que hacer no sin dificultad y sin duda con algún que otro peligro. María lleva pocas cosas, su equipaje siempre es ligero, pero lo que sí lleva es mucho amor. El amor de Dios la desborda. Tiene necesidad de dar cauce a ese amor. Porque no olvidemos, cuando Dios entra en el corazón de las personas, éstas quedan transformadas. Y María ha dejado entrar a Dios en su corazón, y por eso, poco a poco, su vida se va transformando. Cuando Dios entra dentro de nuestro corazón, transforma nuestro pensar, pero también transforma nuestros criterios, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de afrontar la vida y los problemas, nuestra manera de ver también las situaciones en que nos vemos. Dios transforma nuestra manera de conducirnos por la vida. Por eso la exigencia o el compromiso o la dificultad a veces de dejar entrar a Dios en nuestra vida. Él, entre comillas, nos la va a complicar, porque tendremos que ajustar nuestra vida a sus criterios y a veces no es fácil. María supo entender y vivir de alguna manera lo que Jesús después tantas veces vivió y predicó. Es ese vivir para los demás, ese hacer de su vida un completo servicio. Decía un famoso escritor también que había dos categorías de personas, las que viven para sí y las que viven para los demás. Y el cristiano es alguien
que vive para los demás, que entiende que la vida sin amor es menos vida y que la vida sin servir es más triste. Solo el que se entierra, nos dirá Jesús, el que sirve, encuentra motivos verdaderos y alegría profunda, esa alegría que nace de dentro y que nada ni nadie puede quitarnos. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos sentido en nuestros problemas y dificultades la mano amiga? Hemos sentido también el consejo certero, el no te preocupes, el estoy contigo, el conmigo puedes contar. ¿Cuántas veces hemos sentido a veces esa llamada de teléfono, esos pequeños detalles que solucionan mucho más de lo que imaginamos, porque nos descubren la cercanía y aquellos que caminan cerca o no tan cerca de cada uno? Pero también por el contrario, ¿cuántas veces tenemos experiencia del olvido, del rechazo, de la mala cara, del silencio, de la incomprensión y a veces hasta de la calumnia? ¿Cuántas veces también nos han cerrado puertas y, lo que es más doloroso, nos han cerrado corazones? María empieza a comprender que llevar a Jesús supone adelantarse a las necesidades de los demás, a cambiar esos criterios, esa mirada, a tener piernas ligeras y manos extendidas y sobre todo corazón misericordioso. No espera que se lo pidan, allí está ella, adelantándose como después hará en otros momentos de su vida y tendiendo la mano, aunque nadie se la pida. Ella es madre y entiende lo que significa serlo. Y allí, en esa pequeña casa cerca de Jerusalén, se encuentran dos almas gigantes en el amor a Dios. Isabel, la anciana, se siente honrada por la presencia de la madre de su Señor. Y si alguna duda pequeña había dentro de sí, nada más ver a María se disipó como el sol disipa la escarcha mañanera. En ese abrazo que se dan María e Isabel está significado un camino de espera, un camino de búsqueda y sobre todo la alegría de haber encontrado a Dios, que ha sido grande con ellas. Y Dios está tan cerca porque está tan dentro. Isabel reconoce que María es algo más que su prima, es la madre de mi Señor. Y Juan salta de alegría en el vientre de su madre. Dichoso el que cree, dichosa tú que has creído, porque todo se cumplirá. La dicha de María es su fe, que la lleva a una gran disponibilidad para aceptar todos los acontecimientos como venidos de Dios, a convertirse en sierva, porque sabe que tener fe no es otra cosa que aceptar los criterios y los designios de Dios, aunque a veces no se entiendan. Es saber que estamos en sus manos. Una fe que María ya, después de contrastada, empieza a hacerse operativa. Dichosa la que ha creído. Me parece que muchas veces nosotros, los cristianos, quizás también a veces los religiosos, nos cuesta aceptar la dicha de la fe. No se nos nota la cara de alegría de haber encontrado a Dios, de llevarle también dentro como María, de sentir que camina a nuestro lado. A veces nos cuesta hablar de ello, o no lo manifestamos, o nos sentimos acobardados cuando llevamos la mejor de las noticias que los hombres podemos tener. Y una fe así difícilmente se transmite y mucho menos convierte. Y volviendo a María,
por primera vez, alaba y canta, por lo menos exterioriza, tantos momentos vividos en soledad, en ese cántico muchas veces rezado, pero ahora de manera particular. Es el canto de una mujer enamorada de un Dios que a través de la historia de la salvación se ha manifestado grande y misericordioso. Y la alabanza y la acción de gracias y el cántico es la mejor respuesta del hombre ante las maravillas de Dios. Ante la bondad, la misericordia de Dios, no cabe sino darle gracias y alabarle. Y así lo hizo María. Y María canta porque siente que Dios es grande, pero una grandeza distinta, porque Dios tiene una mirada distinta a los hombres, porque mira la humildad, porque se ha fijado en lo que no cuenta, porque Dios desde siempre ha hecho grandes maravillas, porque ha mostrado y sigue mostrando su generosidad y su cercanía a su pueblo. Él siempre ha sido fiel, Él ha permanecido siempre fiel, y María lo reconoce. Sabe María que el mérito es de Dios y que todo debe volver a Él, y que la grandeza del hombre es dejar y reconocer que Dios siga estando presente y que tiene una manera de actuar con los hombres. Las constantes de Dios a lo largo de la historia de la salvación son experimentadas ahora por María. María canta a un Dios que siempre está cerca de su pueblo y que nunca le abandonó. Pero esta historia de María también se sigue repitiendo hoy en cada uno de nosotros. La historia de la salvación no terminó, se sigue haciendo realidad también en cada uno de nosotros que lo escuchamos. Y Jesús será también testigo de esa presencia, y cuántas veces nos dirá y nos hablará de la cercanía de un Dios Padre misericordioso. Sin duda también Jesús rezaría muchas veces el Salmo 26, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Un Dios que no es indiferente nunca al clamor de aquellos que le llaman. Muchas veces en nuestra vida hemos podido sentir la ausencia o el silencio de Dios. En María entendemos, y en la historia de la salvación, Dios nunca es sordo a aquellas peticiones que le hacemos desde nuestra necesidad. Escuchar el clamor de los pobres es un modo de describir la misericordia de Dios. Uno de los testimonios más tempranos de cómo Dios escucha a los pobres se encuentra ya en los primeros capítulos del Éxodo. Un Dios que es más cercano a los humildes que a los soberbios. La persona humilde agrada a Dios no solo porque se reconoce a sí mismo como criatura, sino también porque se reconoce a sí mismo como pecador e indigno de la condición de hijo. Precisamente por esto, la persona humilde mantiene la actitud de hijo con Dios, un hijo que pide misericordia y perdón. Un Dios que se siente muy a gusto con los pobres y no tanto con los poderosos. Así nos lo recuerda Pagola. Jesús declara de manera rotunda que el reino de Dios es para los pobres. Dichosos los que no tenéis nada, dichosos los que ahora tenéis hambre, dichosos los que ahora lloráis. Jesús los declara dichosos incluso en medio de situaciones injustas que padecen. No porque pronto serán ricos, como los grandes propietarios de aquellas tierras, sino porque Dios está ya viniendo para suprimir la miseria y terminar con el hambre y hacer aflorar la sonrisa de sus labios. Ese Dios, amante de la justicia,
no se deja engañar por el culto que se ofrece en el templo. De nada sirven los sacrificios, los ayunos y las peregrinaciones a Jerusalén. Para Dios, lo primero es hacer justicia a los pobres. Un Dios que siempre auxilia porque es misericordia. En la Misericordiae Vultus encontramos también varios textos que nos hacen referencia a la gran misericordia de Dios. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. La misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible y tangible. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices y colmados de alegría y serenos. Seguía recordándonos el Papa: cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios. A todos creyentes y lejanos, que pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del reino de Dios que ya está presente en medio de nosotros. Sin duda es una llamada que en estos momentos la Iglesia nos hace y que María ya la vivió desde muy jovencita. Experimentar la misericordia de Dios. Como os decía ayer y como sabéis bien, cada uno de vosotros, es uno de los temas que el Papa Francisco más tiene metido dentro de su corazón. Quizás sea este Dios misericordioso el que nos haga volver a Él y sobre todo que nos haga ir a los demás con ese corazón misericordioso de Dios. La imagen que Dios tiene, la imagen de Dios que tiene María, dista mucho de la que tenían sus contemporáneos, y mucho sin duda a veces de la nuestra. De la idea que tengamos de Dios vamos a hablar después. De la idea que tenemos y vivimos de Dios hablamos normalmente. La idea que tenemos de Dios marca después nuestra conversación, nuestra predicación, nuestra acogida, nuestro sentido, nuestro ser iglesia. Un Dios al que podemos acercarnos sin miedo a ser rechazados, y María así lo canta, por muchas que sean nuestras debilidades. Si grande es el pecado, mayor es la misericordia. Cuanto más débiles, más grande debe ser nuestra confianza. En el buen ladrón, o la mujer adúltera, o en tantos casos del Evangelio, vemos reflejada esa misericordia por parte de Dios y esa actitud sencilla por parte del hombre. Y María, de alguna manera, reconoce que cuando llevamos a este Dios dentro, también nosotros entonces somos grandes, también nosotros somos importantes, porque somos portadores de un Dios misericordia. Y después del canto, y después del abrazo y de la alegría, el servicio. Después de la alabanza, llega la vida. Después de la oración, el compromiso. Porque Dios siempre nos remite a los hombres. Quien ora no es para hacer un paréntesis, sino es para llenarse y después comunicar. Recordad el diálogo de Jesús con Pedro. ¿Me amas? Pues apacienta mis ovejas. María comienza ahora un servicio, y un servicio que nunca ya va a dejar, que nunca ha dejado, ni ahora ni antes. Empezó con Jesús y seguirá con cada uno de nosotros, los que somos de verdad sus hijos. Y en María todos somos hijos. La servidora del Señor lo será después
de todos y de cada uno de nosotros los hombres, y lo continúa en esta Iglesia de la que formamos parte. María en la Visitación nos examina un poco por dentro y casi sin palabras y sobre todo con actitudes nos marca un camino de cómo podía ser nuestra relación con Dios y después con los demás. Por eso María en la Visitación nos enseña a ser cristianos, porque nos recordará que cristiano es aquel que lleva dentro de sí a Jesús. Isabel notó la presencia de Jesús en María. Ojalá que también las personas que se encuentren con nosotros noten también que llevamos dentro a Jesús, que hay algo que nos distingue, no porque seamos de otra manera, sino porque Jesús está dentro de nuestro corazón. Sin Jesús en el corazón, difícilmente se puede dar ese salto. Por eso es imprescindible la experiencia personal, haberlo experimentado, sufrido y gozado como María. Y nuestra misión como cristianos, como consagrados, como religiosos, es llevar ese Jesús. Y para comunicarle, lo más importante es tenerle. María en la Visitación también nos recordará que ser cristiano, que ser de los suyos y más como religiosos, es no centrar nuestra vida en nosotros, sino centrarnos en los demás. Y esto es lo que hacemos cuando nos consagramos. Cuando nos consagramos, nos descentramos de alguna manera. Nuestro centro ya no somos cada uno de nosotros. Nuestro centro lo ocupa el Señor y los demás. Muchas veces en la vida, después, cada uno tendrá su experiencia, pero uno ha corrido el peligro de centrarse en uno mismo. Y así los únicos problemas que hay en el mundo mundial son los míos. Y cuando uno ve solamente sus propios problemas, lo único que hace es encerrarse y se agota simplemente de tenerlos y de no hacer nada. Cuando únicamente nos miramos a nosotros mismos, nos volvemos más cicateros y más malhumorados. Y a veces hasta todo casi nos molesta. Es como ese agua estancada que no tiene entrada ni salida y con el calor se pudre y no sirve para nada. Sin embargo, cuando salimos de nosotros mismos, cuando tenemos ojos para ver la realidad que nos rodea, entonces nuestra perspectiva cambia. Una de las cosas bonitas en ese sentido que tiene la misión de ser párroco es poder entrar a veces en la vida de las personas, entre comillas, ¿verdad? O que ellos te permitan entrar en su vida, en sus alegrías y en sus penas, en sus circunstancias. Entonces uno descubre, ¿no?, lo injusto que es uno con Dios, cuando a veces vive pues empequeñecido y enfadado por 4 problemas pequeños, cuando al lado hay auténticos problemas y auténticos milagros también. El egoísmo solo engendra egoísmo y cerrazón. La fe, sin embargo, nos expande, nos saca de nosotros mismos, nos hace mirar a los demás, y cuando miramos a los demás y caminamos con ellos, descubrimos su realidad, su alegría, su pena, y entonces normalmente relativizamos la nuestra. Cuando miramos al mundo y lo que hay en él, descubrimos la riqueza que tenemos y que tantas veces no valoramos. Y en vez de la queja sistemática surge entonces el agradecimiento sincero. Y en vez de mirar lo que nos falta, descubrimos lo que nos sobra y lo que tenemos en abundancia. La fe es servicio o no es nada. La fe se acrisola en el servicio, así nos lo enseña María. Sin vida entregada no hay fe viva, y la fe viva se convierte en vida entregada. La vida hace posible y creíble la fe. Una fe de palabra
no sirve. Una fe del creo pero no practico no tiene sentido. Si te amo, de verdad, debo ayudarte, debo perdonar, cambiar de hábitos, tener detalles. La fe, en definitiva, se convierte en amor. Sin vida, la fe sirve para muy poco. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaremos? Quizás sea este hoy uno de nuestros problemas, que los demás no perciben que detrás de nuestra fe hay una vida y hay una vida abundante. O más bien, debiéramos de dejar que nuestra vida hablara la fe y las obras y menos las palabras. Si nuestra fe no se convierte en servicio, acogida y perdón, difícilmente es la fe de María. Si nuestra fe no nos lleva a la disponibilidad, a decir como María, aquí estoy, difícilmente es creíble. Aquí estoy, dice María, y se fue a la montaña. Nadie le ha pedido ayudar. El ángel únicamente le ha sugerido y ella se pone en camino. Ponerse en camino bien define la actitud de la fe, cuando es viva. Por eso María da pasos y nuestra fe debe dar pasos. Esos pasos es tener y ver la realidad con los ojos de Dios y actuar de alguna manera semejantes a Él. Una fe que canta las maravillas de Dios. Tu fe, mi fe, me han de llevar a cantar las maravillas que Dios ha realizado en cada uno de nosotros y en los demás. La fe nos hace entonces vivir alegres. Quien tiene firme su fe sabe vivir alegre y cantar las maravillas de Dios. La fe entonces, aparte de convertirse en vida, se convierte en alabanza cuando descubrimos que lo que somos o lo que tenemos no es solo obra nuestra, sino que hay un buen Dios que lo posibilita. Una fe que canta las maravillas de Dios cuando se ha descubierto y vivido. Un Dios cercano, misericordioso, sorprendente, que apuesta por los pobres y por los sencillos. Una fe que es alabanza. Solo quien reconoce el paso de Dios por su vida y la vida de los demás puede convertirse en canto de alabanza y alegría. Y solo la alegría trae. Al carro de la tristeza raramente alguien se sube. Pues hermanos, que como María sepamos llevar a este Jesús, sepamos adelantarnos, sepamos vivir, sepamos airear nuestro interior. Ella sin duda hará el resto y el Padre misericordioso también nos llevará a este final que no es otro que a su encuentro amoroso. Toma